Steven Alan Spielberg es un director, guionista y productor de cine estadounidense. Se lo considera uno de los pioneros de la era del nuevo Hollywood y es también uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. En sus películas, Spielberg ha tratado temas y géneros muy diversos. Sus primeros filmes de ciencia ficción y aventuras, como Tiburón, Close Encounters of the Third Kind, la franquicia de Indiana Jones 7, El extraterrestre, son considerados arquetipos del cine de evasión del Hollywood moderno. En años posteriores comenzó a abordar temas humanistas como el Holocausto, el comercio atlántico de esclavos, los derechos civiles y políticos, la guerra y el terrorismo en películas como El color púrpura, El imperio del sol, La lista de Schindler, Amistad, Saving Private Ryan, Múnich, War Horse, Lincoln o El puente de los espías. Candidato 7 veces a los premios Oscar en la categoría de Mejor Director, obtuvo el premio en 2 ocasiones, con La lista de Schindler y Saving Private Ryan. 3 de sus películas lograron ser las películas de mayor recaudación en su momento y se convirtieron en verdaderos fenómenos de masas. Ha sido también condecorado con la Orden del Imperio Británico y la Medalla Nacional de Humanidades. Aficionado al cómic, tiene una gran colección. En el mundo del espectáculo se lo conoce como el Rey Midas de Hollywood. Según la revista Forbes, el patrimonio de Spielberg asciende a $3.700 millones estadounidenses. Las ganancias de sus películas en todo el mundo, sin ajustar precios a la inflación, superan los $10.000 millones, lo que convierte a Spielberg en el director de cine con mayor recaudación de la historia. De su larga asociación con el compositor John Williams han surgido algunas de las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine. Steven Spielberg nació en Cincinnati en una familia judía askenazí. Su madre, Lee Adler, era pianista y restauradora y su padre, Arnold Spielberg, un ingeniero eléctrico que participó en el desarrollo de las computadoras. Pasó su infancia con su madre en Hayden Heights, Scottsdale, Arizona. Durante su adolescencia, Spielberg se hizo aficionado a realizar películas de 8 milímetros con sus amigos. El primer corto lo rodó en el restaurante Pinnacle Pit Patio, en Scottsdale. En la película se incluía la escenificación de los restos de un accidente de tren preparado con su maqueta Lionel, LLC. En 1958, se convirtió en scout y, para obtener la insignia del mérito, realizó un corto de 8 milímetros, de 9 minutos de duración, denominado The Final Duel. Spielberg recordaba años más tarde en una entrevista el hecho: pedí al jefe de exploradores si podía contar una historia con la cámara de cine de mi padre. Dijo que sí, y yo tenía la idea de realizar un western. Lo hice y obtuve mi insignia de mérito. Así fue como empezó todo. A los 13 años, ganó un premio por una película de guerra de 40 minutos llamada Escape to Nowhere, que se basaba en una batalla en el este de África. En 1964, a los 16 años, escribió y dirigió su primera película independiente, una aventura de ciencia ficción de 130 minutos llamada Firelight. La película, que contó con un presupuesto de $500, se proyectó en el cine local y logró recolectar $501, lo que generó una ganancia de $1. También hizo varias películas sobre la Segunda Guerra Mundial, inspiradas en historias de guerra contadas por su padre. Después del divorcio de sus padres, se trasladó con su padre a Saratoga, mientras que sus 3 hermanas y su madre permanecieron en Arizona. Asistió a la escuela secundaria Arcadia en Phoenix durante 3 años y se graduó en la Saratoga High School en Saratoga en 1965. Fue durante este tiempo cuando alcanzó el rango de Eagle Scout. Spielberg asistía a la sinagoga cuando era un niño en Haddam Heights y también concurrió a la escuela hebrea entre 1953 y 1957, a las clases impartidas por el rabino Albert L. Lewis. De niño le fue difícil aceptar la religión de su familia. No es algo que me gusta admitir, dijo en una ocasión, pero cuando yo tenía 7 u 8 años, Dios me perdone,
me daba vergüenza contar que éramos judíos ortodoxos. Yo estaba avergonzado por las prácticas judías de mis padres. Nunca estuve realmente avergonzado de ser judío, pero me sentía incómodo a veces. Mi abuelo siempre llevaba un largo abrigo negro, sombrero negro y larga barba blanca. Me daba vergüenza invitar a mis amigos a casa, porque él podía estar en una esquina orando y yo no sabía cómo explicarle esto a mis amigos. Spielberg también ha contado que sufrió actos antisemitas durante sus primeros años. En la escuela secundaria, me golpearon y me dejaron la nariz ensangrentada, fue horrible. Después de mudarse a California, presentó una solicitud para asistir a la Escuela de Cine University of Southern California Escuela de Teatro, Cine y Televisión en 3 ocasiones, pero no tuvo éxito. Posteriormente fue estudiante de la California State University, Long Beach, donde fue miembro de la fraternidad Theta Chi. En 1994, la USC le otorgó el doctorado honoris causa y en 1996 se convirtió en miembro del consejo de la universidad. Su verdadera carrera comenzó cuando ingresó en Universal Studios como pasante no remunerado, empleado 7 días a la semana como colaborador del departamento de edición. Hizo su primer cortometraje para su presentación en salas, con la película Amblin, de 26 minutos de duración, cuyo título Spielberg más tarde utilizó para dar nombre a su productora, Amblin Entertainment. Tras ser contratado por la división televisiva de la productora Universal, empezó a dirigir episodios de series como Marcus Welby, MD y Columbo, pero el inesperado éxito de la versión para el cine de su telefilme Duel lo llevó a estrenar en 1974 su primer largometraje, The Sugarland Express. Si bien no fue dado a conocer en mayor grado internacional hasta la posterior exitosa carrera del director, la película tuvo su éxito de crítica y de taquilla. La Universal depositó en él la confianza suficiente como para rodar Jaws, película de gran presupuesto y rodaje extremadamente accidentado que se convirtió en uno de los títulos más taquilleros de la historia e instauró el modelo moderno de superproducción, con elevados costes de mercadotecnia y efectos especiales. Más tarde, en 1977, George Lucas contribuyó a consolidar las bases del nuevo cine comercial con su ópera espacial Star Wars. Desde entonces, Spielberg y Lucas mantienen una gran amistad. Spielberg rechazó dirigir Tiburón 2, King Kong y Superman, la película, para desarrollar aquella historia que había escrito en su adolescencia. Así, en 1977, estrenó Close Encounters of the Third Kind, que fue un gran éxito y lo consolidó como el nuevo Rey Midas del cine de Hollywood. En 1979 llegaría la poco conocida 1941, un intento por incursionar en la comedia que fue un fracaso. Según palabras de Lucas, la dirección de Steve fue brillante, la idea, terrible. Como amantes de las viejas películas de aventura de los años 20 y 30 de Hollywood, Lucas le propuso a Spielberg escribir una historia con un aventurero arqueólogo como protagonista. El director aceptó el reto, y entre todos los actores eligió a Harrison Ford, quien le había encantado en su rol de Han Solo en The Empire Strikes Back. Por esa misma razón Lucas se negó, en un principio, pero finalmente el actor consiguió el papel, que lo impulsó hasta la cúspide de su carrera al interpretar al Dr. Indiana Jones. Raiders of the Lost Ark estuvo cargada de problemas, pero se convirtió en uno de los mayores éxitos de la década y revitalizó el olvidado género de aventuras. Mientras rodaba esa película, Spielberg decidió retomar el tema que más le fascinaba, el espacio y sus habitantes. Y por eso, tras terminar con la aventura del Dr. Jones, se abocó inmediatamente a lo que, para muchos, es su obra maestra. En 1982, E.T., el extraterrestre se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, superando a Star Wars, y cuyo reinado mantuvo hasta que en 1993 la desplazó Jurassic Park, también dirigida por él. Mostrando a uno de los extraterrestres más querido por el público de todo el mundo, Spielberg se alzó definitivamente como uno de los más grandes cineastas de su época, e incluso de la historia del cine.
El director de Gandhi, Richard Attenborough, declaró: "Yo estaba seguro de que no únicamente E.T. podría ganar, sino de que ganaría. Fue inventiva, poderosa y maravillosa. Yo hago películas más mundanas". Tras esta película llegaría la precuela de Indiana Jones, Indiana Jones and the Temple of Doom, que sería un poco más agridulce que la primera parte. A partir de ese momento, alternó su faceta de productor con la de director, con mayor éxito en la primera que en la segunda. Si bien sus siguientes películas no fueron fracasos, El color púrpura, Empire of the Sun y Always se alejaron bastante de lo que fueron sus proyectos anteriores. Tras 3 películas que dejaron mucho que desear para la crítica y la taquilla, Spielberg volvería para fin de año con la tercera parte del aventurero que hizo famoso a Harrison Ford. Indiana Jones y la última cruzada fue un éxito, con la incorporación de Sean Connery como el padre de Indiana Jones. Para los fanáticos de la saga es posiblemente la mejor y más completa de todas. En 1991, decidió abordar un tema de su infancia. Es reconocido su fanatismo por los clásicos de Disney que vio en su niñez, pero preferentemente por la historia de Peter Pan. Y aunque su versión de la historia original que quería filmar con actores de carne y hueso no pudo hacerse, sí consiguió estrenar su propia versión, que sería una continuación a la historia conocida por todos. Michael Jackson iba a ser Peter Pan, originalmente, pero por diversos inconvenientes el papel recayó en el comediante Robin Williams. Oak fue un éxito, aunque no gozó de la popularidad que tuvieron otras de sus películas. En 1993, Spielberg continuó con su tendencia de estrenar, algunos años, 2 películas al mismo tiempo. La primera de ellas fue Jurassic Park, que revolucionó los efectos especiales en los años 90. También de 1993 es la lista de Schindler, por la que recibiría el reconocimiento por parte de la Academia y de los premios Oscar. Gracias a este film fue reconocido como mejor director y ganó mejor película. En 1997 estrenó Amistad y The Lost World, Jurassic Park, secuela de la entrega de 1993, y que sería la última de la franquicia con Spielberg como director. Al año siguiente eligió regresar a las historias de la Segunda Guerra Mundial, con Saving Private Ryan, que le valió su segundo Oscar al mejor director. Ahí. Inteligencia Artificial fue otra de sus películas cuestionadas por los 3 grandes entes del cine, la taquilla, la crítica y la audiencia, pese a ser una obra ciencia ficción como testamento y homenaje a Stanley Kubrick. Al año siguiente estrenó Catch Me If You Can, con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. En ese mismo año también estrenó Minority Report. En 2004, Spielberg volvió a entregarle el protagónico a Hanks, esta vez en The Terminal. Llegando con otro año de 2 películas, Spielberg fue vapuleado por la crítica, por un lado, y por los fans, por otro. Primero con Múnich, que retrató el atentado terrorista palestino en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Como ya se dijo, él es judío, pero, aún directamente implicado en uno de los 2 bandos beligerantes, estuvo muy cerca de una visión salomónica. La película no gustó a ninguna de las 2 partes. Los judíos le pusieron en su lista negra y a los pro-palestinos esa equidad es precisamente lo que les molestó. Para ellos hay un opresor y un oprimido, y por tanto no es justo tratar al invasor y al invadido por igual. Spielberg se defendió de esas críticas diciendo: si fuera necesario, estaría dispuesto a morir, tanto por Estados Unidos como por Israel. A su vez, ese mismo año, estrenó La Guerra de los Mundos, que para muchos fue una increíble película que retrata la versión de Orson Welles, pero para los defensores de este último y los fanáticos de la versión original, la de Spielberg no se encontró a la misma altura. Lucas convenció a Spielberg de volver con la retrasada 4ª entrega de Indiana Jones. Bastante cuestionada antes de su estreno, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal no recibió tan malas críticas. Roger Ebert la calificó con 3.5 estrellas de un total de 4, argumentando: puedo decir que si te gustaron las otras películas de Indiana Jones,
seguramente esta te gustará también. Si no te gustaron, entonces no nos estamos entendiendo. James Baraardinelli proporcionó a la película 2 estrellas de 4, mencionando la maldición más prudente ha dejado a los aficionados con sus memorias únicamente. En 2011 estrenó 2 películas. Primero Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, celebrada por su gran animación por captura de movimiento, pero ignorada en gran medida en la ceremonia de los Oscar, pero ganando el Globo de Oro a la mejor película animada. Ha sido un ávido seguidor de las aventuras de Tintín, que descubrió en 1981 cuando un artículo comparó Raiders of the Lost Ark con Tintín. Su secretario le compró las ediciones en francés de cada libro. Mientras tanto, el creador del cómic, Hergé, que odiaba a las anteriores versiones cinematográficas en imagen real o en dibujos animados, se convirtió en un fan de Spielberg. Michael Farr, autor de Tintín, Complete Companion, recordó que Hergé pensaba que Spielberg era la única persona que podría hacer justicia a Tintín. Spielberg y su socia productora Kathleen Kennedy de Amblin Entertainment tenían previsto reunirse con Hergé en 1983, pero el autor murió esa semana, decidiendo su viuda darles los derechos. Pero no fue hasta su encuentro con Peter Jackson que por fin el proyecto comenzó a prepararse. Jackson, quien había estado durante mucho tiempo fascinado con el cine en 3D, quedó impresionado por los avances recientes en el formato. Spielberg y Jackson se pusieron de acuerdo en que una adaptación en imagen real no haría justicia a los libros de historietas y que la animación sería la mejor manera de representar el mundo de Tintín. También en 2011, estrenó otra película bélica, situada en la Primera Guerra Mundial, War Horse. En 2012, Spielberg estrenó Lincoln, la película sobre el prócer norteamericano. En 2014, anunció que estaba trabajando en una serie sobre Halo junto con 343 Industries, disponible para los usuarios premium de Xbox Live, solamente a través de una Xbox One. En septiembre de 2008, reveló que había obtenido los derechos de la novela de John Wyndham, Chucky, ya que estaba interesado en dirigir una adaptación fílmica de la novela. En 2009, reportó que estaba tratando de obtener los derechos de la franquicia de videojuegos Halo para realizar una película. Pese a que no hay actualizaciones acerca del futuro del proyecto, Spielberg está trabajando en una serie basada en dicha franquicia, como ya hemos dicho. En mayo de 2009, Spielberg adquirió los derechos para producir y dirigir una película biográfica acerca de la vida de Martin Luther King, Jr. No obstante, todavía no se ha aclarado si el proyecto ha sido aprobado totalmente. En febrero de 2013, Gary K. Wolf confirmó que The Walt Disney Company estaba trabajando en una precuela de Quien engañó a Roger Rabbit. Se desconoce si Spielberg se encuentra trabajando en el proyecto, aunque desde el principio que se planeó la secuela, Spielberg se encontraba trabajando en ella. El 5 de abril de 2014, Richard Donner anunció que una secuela de The Goonies estaba en producción. No obstante, se desconoce si Spielberg se verá envuelto en la producción, pese a que en el pasado expresó interés en producir la secuela. La próxima película que Spielberg está planeando es una adaptación cinematográfica de la novela Ready Player One, cuya fecha de estreno fue puesta originalmente para el 15 de diciembre de 2017, pero se cambió al 30 de marzo de 2018 para evitar competencia con Star Wars, Episodio 8, Los Últimos Jedi. Tras finalizar la producción de Ready Player One, Spielberg dirigirá la adaptación a la gran pantalla de la novela de David Kertze, The Kidnapping of Edgardo Mortara. La película se filmará a mediados de 2017 para que se estrene a finales de ese mismo año. El 15 de marzo de 2016, The Walt Disney Company anunció que Spielberg iba a dirigir la quinta entrega de Indiana Jones. Dicha secuela intitulada contaría con Harrison Ford como Indy, Frank Marshall y Kathleen Kennedy como productores, y David Koepp como escritor. Se prevé que la película se estrene el 19 de julio de 2019. George Lucas no se verá envuelto en la producción.
Spielberg también ha sido contratado para dirigir Cortés, una adaptación de la vida del conquistador español Hernán Cortés, y sobre su relación con el rey azteca Moctezuma. El guión está basado en uno que escribió en 1965, el ganador del premio Oscar, Dalton Trumbo. El proyecto contará con la participación del actor español Javier Bardem como Cortés. También ha sido contratado para dirigir una adaptación de la novela biográfica de la periodista Lindsay Dorion, It's What I Do. Jennifer Lawrence ha sido elegida para protagonizar el papel principal. Además, Spielberg tiene planeado gastar $200 millones para producir la adaptación fílmica de la novela de Daniel H. Wilson, Robopocalypse, que será dirigida por Drew Goddard. Al igual que Lincoln, la película será realizada por The Walt Disney Company y por Fox. Originalmente se iba a estrenar el 25 de abril de 2014, con Anne Hathaway y Liam Hemsworth como los protagonistas, pero en enero de 2013, Spielberg cambió la fecha de estreno, sin todavía una fecha de estreno oficial confirmada. Gracias por ver este video. Suscríbase al canal.